Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de la magistrada y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes la magistrada y los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar libremente. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y 3 procedimientos sancionadores ordinarios cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, maestro presidente. Gracias, señor secretario. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de la magistrada y de los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa sí van a ser levantados. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Muciño Escalona. Señora magistrada, señores magistrados, hoy cuenta con 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local de 2019. Juicio 159, promovido por Enrique Reyes Chavarría, ostentándose como representante de la planilla 2 para la elección de delegados municipales en el Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, en contra de la omisión del referido ayuntamiento de resolver el recurso de inconformidad interpuesto previamente. Juicio 174, promovido por María Antonieta Hernández Carmona y otros, quienes ostentan como indígenas mazahos pertenecientes a la comunidad de San Lorenzo Cuauhtémoc, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en contra del reconocimiento del ciudadano Claudio Contreras González como representante indígena del municipio mencionado para desempeñar el cargo durante el periodo 2019-2021, así como la consecuente toma de protesta realizados por el ayuntamiento citado durante la sesión del Cabildo celebrada el pasado 7 de junio de 2019. Es la cuenta magistrada, señor magistrado. Se concede el uso de la voz a la licenciada María Juliana Cortés Álvarez a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia del magistrado Jorge Muciño Escalona. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistradas. Me permito dar cuenta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos locales referidos por el Secretario General de Acuerdos en los siguientes términos. En el JDCL 159-2019, el 24 de marzo se llevó a cabo la elección de delegados municipales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en la delegación del barrio de San Sebastián, en el municipio de Chalco, Estado de México. En contra de los resultados, el actor presentó medio de inconformidad ante la autoridad responsable el 25 siguiente. Esencialmente, los agravios del actor se basan en que la colonia Marco Antonio Sosa y los integrantes de la planilla ganadora no pertenecen a la delegación del barrio de San Sebastián. Previo estudio, análisis y valoración de las pruebas que obran en el expediente que se resuelve, resultan fundados los motivos de inconformidad. Esto es, al no existir certeza de la delimitación de la delegación del barrio de San Sebastián y la pertenencia de dicha colonia a la citada delegación, para que los integrantes de la misma puedan participar en la integración de autoridades auxiliares y consejos de participación ciudadana y emitir libremente su sufragio, se declara nula la elección de delegados y consejos de participación ciudadana del barrio de San Sebastián del gobierno de Chalco para el periodo 2019-2021. Consecuentemente, el ayuntamiento, en el ámbito de sus atribuciones, previo acuerdo, deberá determinar la delimitación territorial de la delegación del barrio de San Sebastián y procederá a emitir convocatoria para realizar una nueva elección, en la que se garantice el libre ejercicio del voto, así como la participación de todos los habitantes que se encuentren en la delegación previamente delimitada por el ayuntamiento en los términos que se establecen en la resolución. Por otro lado, respecto al juicio ciudadano local 174-2014, en el proyecto se analizan los agravios expuestos por los actores en 2 temas.
El primero de ellos está relacionado con la indebida intervención del ayuntamiento en la elección de representante indígena, dirigiendo las asambleas de las comunidades indígenas. Dicho agravio resulta fundado, ya que de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable intervino activamente en el desarrollo de las asambleas comunitarias, a través de los delegados y subdelegados, y no mediante las autoridades tradicionales. Con esta acción se violó el derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno de la comunidad Mazahua de Almoloya de Juárez, así como lo establecido en las bases 3, 4 y 5 de dicha convocatoria. Por esta razón, se propone revocar el reconocimiento de representante indígena realizado por el Cabildo de Almoloya de Juárez el 7 de junio del presente año. Asimismo, anular la elección realizada en las 17 comunidades indígenas el pasado 2 de junio. Respecto al segundo agravio, que está relacionado con el indebido reconocimiento como representante indígena del ciudadano Claudio Contreras González, se considera inoperante, ya que no existen elementos de prueba suficientes en el sumario para tener la certeza de cuáles son los requisitos precisos en cada comunidad indígena del municipio, los cuales se les exigen a sus integrantes y a quienes pretenden representarlos ante el ayuntamiento. Por lo anterior, se propone que el ayuntamiento de Almoloya de Juárez realice un ejercicio de consulta con las 17 comunidades reconocidas en el territorio en los términos establecidos en la resolución. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir alguna intervención, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Rafael Gerardo García. A favor. Magistrado Jorge Mosillista. Son mis propuestas, señor secretario. Magistrado Leticia Victoria. Con los proyectos de la cuenta en sus términos. Magistrado Rodolfo Bernal. En igual sentido, señor secretario. Magistrado Presidente Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido de los proyectos. Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 159 de 2019 se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la elección de delegados municipales y consejos de participación ciudadana en la comunidad de San Sebastián Chalco, Estado de México, para el periodo 2019-2021 y se revocan los nombramientos emitidos a favor de los integrantes de las planillas ganadores en esa elección. Segundo, se vincula al Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, para que dé cumplimiento a los numerales 4 y 5 del considerando séptimo denominado efectos de la sentencia. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, que en el ámbito de sus atribuciones realice las actividades correspondientes para la celebración de las elecciones extraordinarias de delegados municipales y consejos de participación ciudadana en la comunidad de barrio de San Sebastián, así como en las necesarias para el cumplimiento de esta ejecutoria en términos del numeral 6 del considerando séptimo denominado efectos de la sentencia. En el juicio ciudadano local 174 de 2019 se resuelve. Primero, se revoca el reconocimiento del ciudadano Claudio Contreras González como representante indígena ante el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, para el periodo 2019-2021. Segundo, se anulan las asambleas celebradas el 2 de junio de 2019 para elegir representante indígena del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, para el periodo 2019-2021, para los efectos precisados en el considerando noveno de la presente ejecutoria. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local de este año. Juicio 163, promovido por Moisés Martínez Portillo por su propio derecho y ostentándose como militante afiliado del partido político Morena en contra del acuerdo de improcedencia dictado el 30 de abril de 2019 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNH-J-MX-242-19.
Juicio 173, promovido por Cuauhtémoc Eduardo Sanabria Pérez, quien se ostenta como indígena otomí y jefe supremo de la comunidad indígena de San Mateo Atenco, Estado de México, a fin de controvertir la convocatoria para el reconocimiento del representante de la población indígena en el mencionado municipio para el periodo 2019-2021, emitida por el Ayuntamiento del municipio de referencia en sesión de cabildo celebrada el 30 de mayo de 2019. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 14 de 2019, formado con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido de la Revolución Democrática por la vulneración de sus obligaciones en materia de transparencia, consistentes en el incumplimiento de los requerimientos y notificaciones respectivas derivados del acuerdo dictado por el referido Instituto de Transparencia. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la maestra María Azucena Vilches Teja, a fin de que dé cuenta con los proyectos pugnados a la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz. Gracias, señor presidente. Señora y señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 163 y 173, así como del procedimiento sancionador ordinario 14, todos ellos del presente año, a cargo de la ponencia del magistrado Rafael Gerardo García Ruiz, cuyos datos de identificación han sido referidos por el secretario general de Acuerdos. El juicio ciudadano 163 fue interpuesto por el ciudadano Moisés Martínez Portillo, en su calidad de militante del partido político Morena, a fin de impugnar el acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el 30 de abril del año que transcurre en el expediente número CNHJ-MEX-242-19, para lo cual señala como motivos de inconformidad los siguientes: que el acto que se reclama adolece de motivación o fundamentación, ya que se le tuvo como presentado con el recurso de queja de manera extemporánea, sin que la autoridad precisara cuál era el plazo que tomó en cuenta para la presentación de la misma. Asimismo, solicita establecer garantías de no repetición con la finalidad de asegurar que no se repita una práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones que afecten las instituciones sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas. Al respecto, esta ponencia considera que, en efecto, tal como lo aduce el promovente, la responsable al dictar el acuerdo señalado en líneas anteriores fundó y motivó de manera indebida su resolución. Ello debido a que, si bien la responsable en el acuerdo impugnado manifiesta que el escrito de queja fue presentado notoriamente fuera de los plazos establecidos, ya que se narran hechos ocurridos desde el año 2016 hasta diciembre de 2018, mientras que la queja original fue presentada el 27 de febrero del presente año, lo cierto es que ni en los estatutos ni en la normatividad supletoria se prevé algún plazo para la interposición de recursos de queja intrapartidaria, y al no ser aplicable el plazo de 4 días referido por la responsable, es que se concluye que la misma fundó y motivó de manera indebida el acuerdo impugnado, puesto que invocó de manera errónea los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que la queja era improcedente. De ahí que se proponga declarar el agravio como fundado y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada para el efecto de tener por oportuna la queja. Ahora bien, respecto a la solicitud del actor de que se establezcan garantías de no repetición, ello con la finalidad de asegurar que no se repita una práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan a las instituciones sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas, en estima de esta ponencia resulta inoperante, pues el actor se restringe a realizar manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas. Es decir, el promovente debe construir argumentos que hagan patente por qué considera que deben implementarse dichas garantías o expresar de manera clara cualquier otra circunstancia que hiciera ver que la responsable ha ejecutado constantemente actos violatorios de derechos y principios establecidos constitucionalmente. Sin embargo, el actor no lo hizo. Respecto del juicio ciudadano 173, el ciudadano Cuauhtémoc Eduardo Sanabria Pérez aduce como agravio que la convocatoria que emitió el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, con el fin de obtener un representante indígena ante él mismo, viola los derechos colectivos de libre determinación, autonomía,
y autogobierno de la comunidad indígena a la cual representa. En tal sentido, esta ponencia, en atención a las consideraciones expuestas por el actor, determinó realizar el estudio referido bajo las temáticas siguientes. 1. Imposición de requisitos ajenos a sus tradiciones y exigencia de la presentación de documentos excesivos para poder participar. Y 2. Condicionamiento de la participación del electorado a la previa inscripción en un padrón electoral y el establecimiento de un método electivo en el desarrollo de una asamblea comunitaria. En tal virtud, por lo que se refiere a la primera temática, esta ponencia propone considerar infundados los agravios, ya que contrario a lo sostenido por el actor, en el proyecto que se somete a su consideración, se determina que resultó adecuado y pertinente que el ayuntamiento fijara elementos ciertos, objetivos y suficientes para identificar a las diferentes etnias, lugares de procedencia y participantes mediante las pautas y requerimientos fijados en la convocatoria, entendidos estos como instrumentos que aportaran certeza al procedimiento para obtener al representante indígena ante el ayuntamiento, pues con ello se buscó garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los participantes y la salvaguarda del respeto y unidad del o los grupos indígenas que se pretendió representar. Ahora bien, por lo que hace a la segunda temática, también resultan infundados los agravios, pues del análisis a las constancias existentes en autos, se advierte que la convocatoria impugnada no anula el derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno de la organización indígena a la cual pertenece el actor, en lo relacionado con la potestad que tienen las comunidades indígenas de elegir a sus representantes de acuerdo con lo que dictan sus usos y costumbres y no contraviene el principio de legalidad. Además de que dicha convocatoria cumple con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal. Lo anterior porque resultó válido e indispensable que el ayuntamiento se allegara de elementos ciertos, objetivos y suficientes para identificar a las diferentes etnias, lugares de procedencia y participantes que acudirían a este procedimiento mediante el padrón electoral, ello como instrumentos eficaces y ciertos que llevaran a la obtención de o los representantes indígenas ante el ayuntamiento. Lo mismo ocurre con el método electivo del que el actor se inconforma, pues mediante las asambleas comunitarias, el ayuntamiento garantizó que la población indígena del municipio ejerciera su derecho de elegir a sus representantes, pero sobre todo porque dicho método electivo aseguró a los indígenas elegir de una manera convencida, razonada y legítima a sus representantes sin que ello contraviniera su autodeterminación como población indígena o sus usos y costumbres. Esto aunado a que el ayuntamiento solo se constituyó como verificador y vigilante de la determinación emitida por la comunidad indígena. De ahí que se proponga confirmar la emisión de la convocatoria impugnada y en consecuencia el procedimiento y determinaciones que resultaron de ella. Finalmente, respecto del procedimiento ordinario sancionador 14 de este año, originado con motivo de la vista realizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en contra del PRD por haber vulnerado el marco jurídico electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, ello derivado del incumplimiento de las obligaciones de ese instituto político que fueron detectadas con motivo de la verificación virtual oficiosa de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos en el sistema IPOMEC. Este órgano jurisdiccional tuvo por acreditada la existencia de los hechos y de la violación denunciada. En consecuencia, en el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno, el magistrado ponente propone imponer como sanción al partido político en referencia una amonestación pública. Es la cuenta magistrada, magistrados. Señora magistrada y señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Adelante, señor. Muchas gracias. Señora magistrada, señores magistrados, señoras y señores. Quiero hacer una precisión respecto al juicio ciudadano 173 de este año, relativo a que el justiciable se duele de que hay formalidades excesivas que trascienden la autodeterminación de los pueblos indígenas. Al respecto, nosotros consideramos que, si bien es cierto que solicitar una constancia de antecedentes no penales y formular un padrón de electores pudiera considerarse como excesivo, de las constancias
que obran en autos, ese padrón es simplemente una lista, no es un padrón. Y por lo que toca a la solicitud de las credenciales de elector, esto obedece a la certeza que se requiere para saber que los que van a votar, que los electores están avecindados en el propio municipio. Y entonces también tenemos que aquellos que participaron en la asamblea en donde votaron no objetaron ninguno de esos requisitos, cuestión que a nosotros nos hace pensar que, si bien es cierto que pudiera considerarse, debemos de privilegiar otros principios que tienen mayor peso, como es, por una parte, la efectividad del sufragio. Nosotros consideramos, hubo dos elecciones. En la primera elección, la ciudadana electa resultó triunfadora, resultó electa en la primera elección. Esa elección fue anulada por un juicio diverso, y en la segunda elección obtuvo 105 votos contra 18, lo que nos hace saber que esa abrumadora diferencia obra en la voluntad del electorado en favor de esta persona. Y entonces tenemos que el principio de efectividad del sufragio en un grupo vulnerable tiene un peso específico muy importante. Y no solo eso, sino que se trata también, al advertirlo con perspectiva de género, de una mujer. Y entonces estamos ante una doble condición de vulnerabilidad que nos obliga a hacer la propuesta que en este momento estamos realizando en favor de la mujer indígena que resultó electa como representante ante el Ayuntamiento de San Mateo Atenco. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no existir otra intervención, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Rafael Guerrero García. Es mi propuesta, señor secretario. Magistrado Jorge Muñoz Escalón. Con la propuesta, señor. Magistrada Leticia Victoria Tevez. En el mismo sentido, secretario. Magistrado Raúl Flores Osma. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, presencia Valencia Juárez. Con el sentido de los proyectos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 163 de 2019 se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 30 de abril del año que transcurre en el expediente número CNHJ-MEX 242 de 2019. Segundo, se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a efecto de que cumpla con lo señalado en el considerando quinto de este fallo, denominado efectos de la sentencia. En el juicio ciudadano local 173 de 2019 se resuelve. Único, se confirma la emisión de la convocatoria para el reconocimiento del representante de la población indígena en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, 2019-2021, emitida por los integrantes del Ayuntamiento el 30 de mayo de 2019 en la 22ª sesión ordinaria de Cabildo, y en consecuencia el procedimiento y determinaciones que resultaron de ella. En el procedimiento sancionador ordinario 14 de 2019 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido de la Revolución Democrática conforme lo razonado en este fallo. Tercero, se solicita la colaboración del Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente sentencia sea publicada en sus estrados y páginas electrónicas. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que realice la publicación de la presente sentencia con las autoridades a que se refiere el resolutivo anterior. Quinto, se da vista al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios de los medios
de convicción aportados por el Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Secretario General de Acuerdos dé cuenta con el expediente turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tadella. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 18 de 2019, firmado con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido Acción Nacional por la vulneración de sus obligaciones en materia de transparencia, consistente en el incumplimiento de los requerimientos y notificaciones respectivas derivadas del acuerdo dictado por el referido Instituto de Transparencia. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz al licenciado Alberto García Molina a fin de que dé cuenta con el proyecto turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tadella. Con su autorización, magistrado presidente, señora y señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador ordinario 18 del año en curso, respecto del cual esta instancia jurisdiccional conoce, a partir de la vista desahogada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, lo concerniente a las conductas atribuidas al Partido Acción Nacional derivado del incumplimiento de diversas disposiciones electorales en materia de transparencia. Atento a lo anterior, en estima de la ponente, el partido político denunciado incurrió en violaciones a la normativa electoral derivado del cumplimiento parcial en sus obligaciones de transparencia sobre la información pública de oficio que debe estar disponible en el portal de Internet del ICOMEX, en los términos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, pues para ello, ante el seguimiento realizado por los órganos internos del referido instituto a lo ordenado en sus determinaciones, es por lo que se arribó a la conclusión de que el sujeto obligado incurrió en un incumplimiento de generar de forma completa la información pública de oficio a que estaba obligado. En el referido contexto, en la consulta se propone imponer al partido político infractor una amonestación pública como medida disuasoria que en un futuro evite la consumación de este tipo de conductas. Es la cuenta, magistrado presidente, señora y señores magistrados. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, síganse manifestando. Al no existir ninguna intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Rafael Gerardo García. A favor del proyecto. Magistrado Jorge Muchín Escalón. Por el proyecto. Magistrada Leticia Victoria Tadella. Es mi propuesta que formuló este pleno, secretario. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto. Magistrado presidente Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido del proyecto. El presidente del proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento sancionador ordinario 18 de 2019 se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia atribuida al Partido Acción Nacional en términos de lo señalado en el último considerando de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido Acción Nacional conforme lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados, así como en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional. Secretario General de Acuerdos dé cuenta con el expediente turnado a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal. Señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 12 de 2019 formado con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en contra del Partido del Trabajo por la vulneración de sus obligaciones en materia de transparencia consistentes en el incumplimiento a los requerimientos y notificaciones respectivas derivado del acuerdo dictado por el referido Instituto de Transparencia. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Se concede el uso de la voz a la licenciada María Guadalupe Espinosa Mondragón a fin de que dé cuenta con el proyecto turnado a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal.
Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento sancionador ordinario 12 de este año, cuyos datos de identificación han sido señalados. La propuesta que se somete a su consideración propone amonestar públicamente al Partido del Trabajo, al haber quedado demostrado en autos la existencia de la violación denunciada, toda vez que dicho instituto político incumplió con la resolución dictada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en el recurso de revisión 1842-2018 y acumulados, interpuestos con motivo del incumplimiento del Partido del Trabajo a diversas solicitudes de acceso a la información pública. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir ninguna intervención, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Ahí está Rafael Gerardo Garcelos. Con el sentido de la propuesta. Ahí está Reconocido Estalón. A favor del proyecto. Ahí está Leticia Victoria Javier. En igual sentido. Ahí está Raúl Flores Bernal. En respetuosa consulta, señor secretario. Ahí está el presidente, Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido del proyecto. El presidente del proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento sancionador ordinario 18 de 2019 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido del Trabajo conforme a lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Solicito al secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación de los expedientes en los que se propone el desechamiento de los medios de impugnación. Señora magistrada, señores magistrados, de cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local de 2019, en los que se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondos. En este sentido, doy cuenta en primer término con los juicios ciudadanos locales 170, 171 y 180 de este año, promovidos respectivamente por Melchor Rafael Almiralla Pedraza y otros, así como por Antonio Martínez Tapia y otros, todos por su propio derecho a fin de impugnar la violación a sus derechos de votar y ser votados en las elecciones populares, toda vez que a su consideración la autoridad municipal dejó de emitir y publicar la respectiva convocatoria en términos de ley para las elecciones de autoridades auxiliares, de manera específica en cuanto a la elección de consejos de participación ciudadana de la colonia o poblado de San Simón, municipio de Texcoco, Estado de México, así como en contra de la violación a sus derechos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos de la colonia o poblado, a la que pertenecen. Consecuentemente reclaman la jornada electoral, la organización del proceso electivo para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de San Simón, municipio de Texcoco, desde la aprobación de la convocatoria, su debida publicación, el desarrollo de la jornada electoral o procedimiento electivo, la posible asamblea o votación que se llevó a cabo para designar los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, la declaración de validez de dicha elección o asamblea y los nombramientos que en su momento se emitieron a las personas que supuestamente fueron electas derivadas de la designación y o de su elección. En el proyecto, los juicios 170, 171 y 180 se propone su acumulación en razón de que los actores impugnan el mismo acto y señalan a la misma autoridad responsable. Asimismo, en la consulta se propone desechar de plano las demandas en virtud de que en dichos juicios ciudadanos, en estima de la ponencia, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la irreparabilidad, ello en virtud de que la queja, a la fecha en que se instaron los medios de impugnación, ya habían tomado posesión los ciudadanos que resultaron electos como delegados e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en la comunidad de San Simón, perteneciente al municipio de Texcoco, Estado de México, lo cual torna irreparable los actos combatidos en los juicios ciudadanos de la cuenta. Asimismo, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 175 de 2019, promovido por Erandeni Dolores Carrillo Ayala y otros, ostentándose como afiliados al Partido Morena,
en contra de la resolución del 6 de junio de 2019 dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-MEX-046/2019, por virtud del cual se aclaró la sentencia del 17 de mayo del año en curso. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación, ya que la demanda se instó de manera extemporánea. Ello es así porque los actores, si las actoras y los actores se duelen de la resolución de la aclaración del 6 de junio del año en curso, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, recaída en el expediente CNHJ-MX-046/19, la cual les fue notificada en la misma fecha, es por lo que el plazo para impugnar, promover y promover el respectivo medio de impugnación corrió del 7 al 12 de junio siguiente, ya que no se debe considerar los días 8 y 9 de junio por ser estos sábado y domingo, respectivamente. Por lo tanto, si el escrito que dio origen a la integración del expediente que se resuelve se presentó ante este órgano jurisdiccional el 13 de junio del año en curso, es evidente que la extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 176 de este año, promovido por Griselda Miguel Dionisio y otros, tratándose como adultos mayores y ciudadanos con la intención de participar en la elección de delegados de la comunidad de Santana Gilotzingo en el municipio de Xolotepec, Estado de México, a fin de solicitar la nulidad de la convocatoria emitida por la Comisión Transitoria el 6 de junio y notificada el 14 de junio del año en curso. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación, de conformidad con el artículo 427, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, al actualizarse la causal de sobreseimiento relativa al desistimiento expreso de los proponentes. Finalmente doy cuenta con el juicio ciudadano local 178 de este año, promovido por Araceli de la Peña Mundo y otros, por su propio derecho, en contra de la elección para delegados y consejos de participación ciudadana llevada a cabo en la colonia Lázaro Cárdenas por usos y costumbres, la cual se efectuó de manera ilegal ya que nunca se publicaron las convocatorias en lugares visibles y públicos de la comunidad en la Gaceta de Gobierno Municipal, en un diario de mayor circulación de la localidad, ni mucho menos en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Además de que la actual delegada ha ocupado de forma continua ese cargo por 3 trienios, reelección que está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales. En el proyecto de la cuenta se propone su desechamiento al actualizarse la causal prevista en el artículo 426, fracción 4 del Código Electoral del Estado de México, consistente en la falta de interés jurídico de los actores. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Señora magistrada y señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, señor magistrado. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, con su venia y la de mi compañera y compañeros que integran este pleno. Muy brevemente, solamente para referirme y adelantando que votaré a favor de los proyectos, pero simplemente para hacer una muy breve aportación y un llamado a la reflexión de este pleno, por lo que respecta en su caso a los proyectos de resolución al proyecto de resolución que recae al juicio ciudadano local 170 y sus acumulados. En la especie en el proyecto se está proponiendo el desechamiento toda vez que se ha agotado o que se entienden como actos irreparables, toda vez que surte el principio consustancial de definitividad. Eso se entiende que es un acto que ya es definitivo, porque ya se tomó posesión del cargo. Aquí solamente hacer un llamado porque en estos procesos electivos donde se designan a los integrantes de los consejos de participación ciudadana o de delegados y subdelegados, son organizados, desarrollados y vigilados por la autoridad municipal. Hacer un llamado respetuoso al legislador para que se estandaricen estos procedimientos y en su caso tal vez sean organizados por la autoridad encargada para ello en términos del artículo 11 y 12 de la Constitución Política del Estado de México y en atención al propio postulado del legislador racional que establece la teoría jurídica y no tengamos procesos diversos con plazos diversos y en el caso concreto pues se está tomando la definición de desechar el asunto por tornarse irreparables jurídicamente los actos, puesto que los candidatos electos ya habían tomado posesión al cargo, además de que no se encuentra justificado. Estoy leyendo textual un precedente de la Sala Superior del Tribunal, dictado en fecha muy reciente.
que había existido un periodo suficiente para votar, que no existía en el caso concreto, o que ya había existido un periodo suficiente para votar los medios de impugnación, los cuales pretendieran revertir los resultados de este proceso electivo. Es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente, magistrado. magistrados. ¿Alguna otra intervención? Al no existir ninguna otra intervención, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Rafael Guerrero García Luz. Con el sentido de los proyectos. Magistrado Jorge Agustín Escalón. A favor. Magistrado Leticia Victoria Tagle. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado Rodolfo Fernández. En igual sentido. Magistrado Presidente, Crescencio Valencia Juárez. Con el sentido de los proyectos, Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. en consecuencia, en los juicios ciudadanos locales de la cuenta se resuelve. Se desechan de plano los medios de impugnación. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados los integrantes del pleno de este tribunal, será por concluida la sesión. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.